Bien, entonces vamos a seguir con lo que estamos viendo ayer. Ahora vamos a repasar un poco, ¿no? Y luego seguimos con ese tema. Eh, Muy bien, entonces estamos diciendo, a ver, vamos a unas preguntas. Vamos a unas preguntas. Este, y, y vamos contestando. Por ejemplo, la primera pregunta va a ser esta. Esta es, pero dice, en el enunciado, el león melenudo se encuentra en el zoológico. El sujeto es A, el león; B, león; C, león melenudo; o D, se encuentra en el zoológico; o E, encuentra. ¿Cuál sería el sujeto en esa oración? A ver, está fácil. ¿Cuál creen que sea la opción correcta?
A ver, en ese enunciado. A ver si lo saben. No, no estamos tardando. Dice el león menos la C. Ajá, muy bien. Ahora, Leo, ¿qué sería? Bueno, ahí tengo la opción. A ver, aquí dice. En esta misma oración que puse hace rato, o sea, la del león, ¿no? El león melenudo se encuentra en el zoológico. Ahora, la siguiente pregunta dice. León y zoológico son. ¿Qué serían? León y zoológico. Realizamos esas dos. Entonces, allí en esa oración, ¿qué? León melenudo se encuentra en el zoológico. Esa es la oración. Entonces, esos dos, león y zoológico, ¿qué serían? ¿Qué serán?
A ver, cada vez no se tarde mucho, sino vamos, en realidad, o sea, nos estamos tardando, ¿no? Trata de contestar rápido, si no nos tardamos. Y se las sé. Sujetos. Y se la ve. Sustantivos. Bueno, ¿te acuerdan cuál era la diferencia? Bueno, la similitud. Dijimos similitudes entre sujetos, sujeto y sustantivo. Ahí ya lo mencionamos. La similitud entre estos dos está que ambos son personas, animales o cosas. Pero la diferencia es que el sujeto es un conjunto de palabras. No nada más una palabra, sino varias palabras. En cambio, el sustantivo, eso sí, solamente es una palabra. Entonces, solo el sustantivo solo es una palabra, mientras que el sujeto son varias palabras juntas, ¿no? Entonces, eh, otro es de que el sujeto tiene que estar realizando una acción. En cambio, el sustantivo no. El sustantivo no necesariamente tiene que estar realizando una acción o haciendo algo. El sujeto sí. El sujeto tiene que estar realizando una acción. Entonces, si yo digo el carpintero, yo digo el carpintero está fabricando una mesa, entonces nos vamos a quién es entonces, para que digamos definamos el sujeto, tenemos que contestar la pregunta, ¿quién hace, quién hizo o quién hará? ¿No? Entonces, primero tenemos que identificar qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Está fabricando una mesa, ¿no? ¿Y quién lo hace? Pues el carpintero, ¿no? Entonces, el sujeto tiene que contestar a esa pregunta, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo? ¿O quién lo hará? Según el tiempo que esté, ¿no? Si está en presente, pasado, futuro. Entonces, ¿quién lo hace? Entonces, nos vamos y, pues en ese caso, ¿qué es lo que hace? Está fabricando una mesa. ¿Y quién lo hace? El carpintero, ¿no? Entonces, en este caso, el sujeto vendría siendo el carpintero, ¿no?
sujeto es el carpintero, porque es el que hace la acción, ¿no? O sea, es él quien está fabricando una mesa. Ahora, el, el sustantivo o sustantivos, puede ser uno o puede ser varios. Es cualquier cosa, es cualquier persona, animal o cosa. No necesariamente esté haciendo algo, sino simplemente cualquier persona, animal o cosa. Ya sea que esté haciendo algo o que no. Ya sea que esté dentro del sujeto o que esté dentro del predicado. El caso es que sea una cosa, el caso es que sea una persona, animal o cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de esta oración tenemos carpintero, que es una persona. Por lo tanto, lo consideramos como sustantivo porque es una persona. Entonces, ese sería un sustantivo, carpintero. Aquí ya no ponemos el carpintero, sino solamente la palabra carpintero. Entonces, ya aquí ya no va, porque él ya no sería sustantivo, él es un artículo, como decimos allá. Entonces, solo la palabra carpintero sería el sustantivo. Y hay otra palabra que, que sea, ¿cómo se llama? Una persona, animal o cosa. Vamos a ver. Carpintero está, no, es un verbo, ¿no? Fabricando también es un verbo. Un artículo. A ver, mesa. Mesa es una persona, animal o cosa. Sí, ¿no? Es una cosa. Entonces, por lo tanto, mesa también sería un sustantivo. Entonces, entonces aquí tenemos dos sustantivos. Carpintero, que es una persona, y mesa, que es una cosa. Entonces, esos serían los sustantivos, carpintero y mesa. En cambio, el sujeto sería el carpintero. Entonces, aquí ya mesa ya no sería sujeto, porque la mesa no está haciendo nada. Más bien es parte del predicado. Entonces, entonces mesa es sustantivo, pero no es sujeto. De hecho, de hecho, es parte del predicado. Entonces, y otra cosa, en caso de carpintero, eh, es la persona que está realizando la acción. Por eso nada más carpintero sería. Bueno, en este caso, bueno, el carpintero, ¿no? Hay que agregarle el carpintero. Pero en sustantivo ya no le agregamos el, porque en sustantivo nos vamos por palabras. En cambio, en sujeto nos vamos por grupo de palabras. Entonces, por lo tanto, tanto él como carpintero forman sujeto. En cambio, en sustantivo solamente sería carpintero, porque él ya no es sustantivo. Él ya no sería sustantivo. Entonces, entonces ya, entonces aquí, por ejemplo, si decimos, entonces volvemos a la oración anterior. Entonces aquí decía, el león melenudo se encuentra en el zoológico. León, ¿qué es? Es un animal, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Es sustantivo? Sí, ¿no? Sí es. Melenudo, no. C tampoco, encuentra tampoco. No, no son personas, animales, cosas. En tampoco, él tampoco. Zoológico, ¿es persona, animal o cosa? ¿Qué sería zoológico? Sí es sustantivo. ¿Es una persona, animal o cosa? ¿Sí o no? A ver, el zoológico es un sustantivo. O sea, como les dije, o sea, es una persona, animal o cosa.
¿Sí o no? El sustantivo sí, o sea, perdón, el zoológico sí es un sustantivo. Es una persona, animal o cosa. Bueno, persona no es, pero ¿será animal o será cosa? ¿Qué dicen? ¿El zoológico sí es un sustantivo? Ándale, es una cosa, ¿no? Por lo tanto, como es una cosa, ¿es sustantivo? Sí, ¿no? Sí, sí es. Entonces, entonces, león es sustantivo porque es un animal. Y zoológico también es un sustantivo porque es una cosa. Ahora, león es sujeto, realiza una acción león. Zoológico es sujeto, realiza una acción. Bueno, vemos que león sí sería sujeto, ¿no? Porque dice se encuentra en el zoológico. ¿Quién se encuentra en el zoológico? O sea, ¿quién realiza la acción? Pues el león, ¿no? Entonces, león es un sujeto, sí. Ahora, zoológico es sujeto, es sustantivo. Ya dijimos que sí es sustantivo, pero ¿es sujeto? Recordemos, para que sea sujeto tiene que hacer algo, tiene que realizar una acción. ¿Está realizando una acción en el zoológico? No, no, no. Dice, se encuentra en el zoológico. No, no dice nada del zoológico. No dice que el zoológico está haciendo algo. Por lo tanto, no. Entonces, zoológico sí es sustantivo, pero no es sujeto, porque no está haciendo nada. Y león es tanto sustantivo como sujeto. Aunque en sujeto yo no sería solamente el león, no sería todo, ¿no? Sería toda la frase. El león menudo, melenú, todo eso sería el sujeto. Entonces, la palabra, el sustantivo león más sus complementos, ¿no? Más el artículo y el adjetivo, ¿no? Entonces, todo eso sería el sujeto. Entonces, el sujeto sería el león menel, todo eso es el sujeto. Y los sustantivos serían león y zoológico, ¿sí? Entonces, sujeto sería el león melenudo. Y sustantivos sería, bueno, serían dos, ¿no? Vamos a ver sustantivos porque son dos. Sería león porque es un animal y también sería el zoológico porque es una cosa. Ahí está. Entonces, tenemos dos sustantivos, león y zoológico, pero solamente tenemos un sujeto, que sería el león melenudo. Entonces, ya, entonces, por lo tanto, aquí dice, entonces acá dice, león y zoológico, entonces, ¿qué son? Dice, ¿son palabras? ¿Son sustantivos? ¿Son sujetos? ¿O son sustantivos como el muero? Ahora, si nos ampliamos, dijimos que hay dos tipos de sustantivos. El sustantivo común y el propio, ¿no? Entonces, aquí nos está especificando, o sea, una de las respuestas está siendo específica, porque una solo dice, la B solo dice sustantivo, ¿no? Pero la D ya dice un poco más general, más específico. Sustantivos comunes. Bueno, depende. Si tenemos que analizar entonces, si estos sí son sustantivos comunes, entonces la respuesta correcta sería la D. Ahora, si es falso que estos son sustantivos comunes, entonces la respuesta correcta sería la B, o sea, una respuesta más, menos específica, ¿no? Entonces, eh, o sea, más general y menos específica. Ajá. Entonces, habría que analizar. Entonces, primero,
Dijimos que los comunes son como, eh, se les llama así porque es como comúnmente conocemos a las personas, animales o cosas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que piensas cuando ves a una persona, a un animal o una cosa, ¿no? O sea, si ves a una persona que, no sé, que está pequeña, entonces, ¿qué piensas? Ah, pues es un niño, ¿no? Si ves que lo tienen de brazos, ah, pues es un bebé. Si ves que es una persona ya, pues, ¿no? Ya grande, no sé cómo decirlo. Entonces, ah, pues un adulto, ¿no? Entonces, o un señor, señora, ¿no? Entonces, todo eso son comunes, son sustantivos comunes, porque es lo primero que piensas cuando ves a alguien. Ahora, propios, ¿cómo se llaman personalmente? Si se llama Javier, si se llama Mónica, si se llama Carolina, si se llama Cecilia, bueno, esos serían los sustantivos propios. Y en caso de animales también, o que si se llama, bueno, el típico Firulais, ¿no? Que si se llama Firulais, que si se llama, no sé, hay Micho, no sé cómo le pongan. Esos serían sustantivos propios. Ahora, si decimos perro y gato, entonces serían los comunes, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, tenemos león, dijimos, y ¿qué? León y zoológico. A ver, esos serían, sí serían comunes o serían propios. León y zoológico, ¿son sustantivos comunes o son propios? ¿Son comunes o propios? ¿Qué dicen? León, por ejemplo, ¿será propio o será común? Ándale, león es común. ¿Y zoológico? Zoológico es propio. Bueno, bueno, si, si vas a un lugar donde hay animales, ¿qué es lo primero que piensas? Es un zoológico, ¿no? Entonces es lo primero que piensas. Ahora, ¿sabes cómo se llama ese zoológico? Si se llama, ay, no sé, bueno, Centenario, ¿cómo se llama el otro? Este, no sé cómo se llama el otro. Este, o Chapultepec, o no sé qué. ¿Sabes cómo se llama el nombre de ese zoológico? Bueno, a menos que lo veas allá, ¿no? Las letras a la entrada. Ah, pues así vas a saber, ah, pues el nombre de tal zoológico es. Pero si no, lo único que vas a pensar es que es un zoológico. Entonces, por lo tanto, el zoológico sería como, porque es lo primero que piensa uno cuando ve. Cuando vas a un lugar y ves que hay animales, pues lo primero que piensas es que es un zoológico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama ese zoológico? Pues quién sabe, ¿no? Tendrías que preguntarle a alguien o a lo mejor ver allá un letrero donde diga, pues, este zoológico se llama tal, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, que se llama, como aquí, ¿no? Que es Centenario, el otro que se llama, ¿qué? Animaya, de Animaya, ¿no? Que el otro que se llama, bueno, en Ciudad de México, ¿no? Que es Chapultepec, etcétera. Entonces, esos serían los nombres propios o sustantivos propios. Chapultepec, Centenario, Animaya, o como se llama el zoológico, ¿no? Entonces, esos serían propios. Pero comunes, pero zoológicos como. Entonces, por lo tanto, entonces aquí
Si león es nombre, perdón, es un sustantivo propio, nombre o sustantivo es lo mismo, como quieran decirle. Sustantivo o nombre es lo mismo. Sustantivo o nombre común. Y zoológico también es sustantivo o nombre común. Entonces, ¿tenemos dos comunes? Entonces, ¿es cierto que aquí tenemos dos sustantivos comunes? Sí, ¿no? Sí, porque el león es común y el zoológico también es común. Por lo tanto, los dos serían comunes. Entonces, ¿cuál ponemos? Ponemos la B que dice sustantivos de forma inespecífica o ponemos la D que dice sustantivos comunes, allá más, más específico. Entonces, ¿cuál de esos creen que sería mejor poner? ¿Cuál opción creen que sería mejor poner? ¿La B o la D? O sea, si ponemos la B, pues no estaría realmente mal, ¿no? Porque a fin de cuentas sí son sustantivos, ¿no? Pero si nos ponen allí alguna opción un poco más detallada, pues entonces sería mejor, ¿no? Sería mucho mejor. Entonces, entonces aquí la opción correcta la opción que pondríamos como correcta sería la D. Aunque la B no es incorrecta, como dijimos, porque pues, a fin de cuentas sí son sustantivos, ¿no? Pero es preferible poner una más directa, más específica. Por lo tanto, la D es más específica y más directa, porque nos está diciendo sustantivos, pero nos está especificando que son comunes, ¿no? En cambio, la B solo dice sustantivos. No nos especifica si son comunes o son propios, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a preferir la más específica y más directa. Por lo tanto, vamos a poner como D la opción correcta. Ahora, si nos dijera, si por decir en la D nos apareciera sustantivos propios, pues ahí pues sería incorrecto, ¿no? Porque estos no son propios. Ni el león ni el zoológico son propios. Entonces, por lo tanto, ahí entonces sí elegiríamos la B, porque la opción directa está mal. Entonces, si la opción directa es incorrecta, entonces eligen la general. O sea, si aquí dijera, o sea, si por ejemplo en esta oración hubiera sustantivos propios y acá en la D nos está poniendo sustantivos comunes, pues sería, la D sería incorrecta, ¿no? Entonces en ese caso elegiríamos la B. Pero si la, la directa sí es correcta, entonces mejor elijan esta. ¿Sí? Bien, entonces ahí está. Entonces son las diferencias entonces. Entonces, hay alguien por allá puso que son dos sujetos. ¿Ya quedó claro? Quedó claro que no son dos sujetos. Entonces, no son dos sujetos, sí. Ya no se dice. Son eso nada más un sujeto. Nada más un sujeto. Solamente es un sujeto, pero son dos sustantivos. Ok. Muy bien, entonces creo que ya, ¿no? Muy bien. Ahora quiero tener parte de, digamos, bueno, sí. Un complemento un complemento común ¿cómo se llama? Del sujeto. O sea, algo que sirve para acompañar ¿cómo se llama? Al sustantivo que es parte del sujeto. Es el adjetivo. Mayormente, de hecho, lo que comúnmente se acompaña al sustantivo que es parte del sujeto es el artículo
y el adjetivo. Mayormente eso, mayormente esos dos. Es lo típico. A veces ponen otras cosas, pero lo más típico es eso, el artículo y adjetivo. Entonces habíamos dicho que el artículo es aquella palabra que acompaña a un sustantivo, ¿no? Igual puede ser, el artículo puede estar también en el predicado, perdón, en el sujeto, o incluso puede estar en el predicado, porque el artículo simplemente es una pequeña palabra que sirve para acompañar a un sustantivo. Y si el sustantivo se encuentra en el predicado, entonces también podría entonces estar acompañado de un artículo. Entonces, el artículo no necesariamente estaría en el sujeto, también puede estar en el predicado. Bien. Entonces, el artículo simplemente es una pequeña palabra que sirve para acompañar al sustantivo. Como dijimos, son estas, hay dos. Hay uno que son determinados y hay otros que son indeterminados. Los determinados son el, la, ay, el, la, los, las. Entonces, esos son los artículos determinados. Y los indeterminados son determinados. Son una, unos, unas. Ahí está, esos son los determinados e indeterminados. Entonces, si decimos, por ejemplo, en ese enunciado ¿qué dijimos? El león, ¿qué era? El león melenudo se encuentra en el zoológico. Entonces, el león melenudo. El león melenudo se encuentra en el zoológico. ¿Cuál sería el sustantivo? Pues ya dijimos, ¿no? Son dos, león y zoológico. Bueno, primero, sujeto y predicado. Sujeto, el león melenudo. Predicado se encuentra en el zoológico. Muy bien. Ahora, de palabra en palabra sería el león sería un sustantivo y el zoológico también sería sustantivo, ¿no? O sea, sustantivos comunes. Ahora, ¿qué sería el? Pues ya es lo que puse aquí. Dice, ese que dice el, o sea, esa palabra que acompaña al león. León es un sustantivo, ¿no? Ahora, el que está acompañando al león, ¿qué sería? Un artículo. Entonces, él es un artículo y león es un sustantivo. Y lo mismo pasa con la parte del predicado. Entonces vamos a la parte del predicado. Tenemos un sustantivo común que es zoológico. Y también hay un artículo que lo acompaña, que es el. Entonces, el león, ¿no? El zoológico. Entonces, esos el son artículos.
Entonces, él es un artículo. Ahora, no debe confundirse el artículo él con el pronombre personal él. No, no es lo mismo. Entonces, eh, primero, el artículo él no lleva tilde. El pronombre personal él sí lleva tilde. Esa es una diferencia. Otra diferencia es de que el artículo, él, siempre va antes de un sustantivo. Como aquí, ¿no? Él, y luego dice león. León es un sustantivo. Entonces, él, león. Entonces, él en sí no es nada, solamente es un artículo. Pero el sustantivo, en este caso, es Leo, ¿no? Entonces, él simplemente está acompañando o complementando al sustantivo. En cambio, el pronombre personal, él no. El pronombre personal, él, no necesita estar acompañado de ningún sustantivo. O mejor dicho, no necesita acompañar a ningún sustantivo. Porque él, o sea, esa palabra por sí sola, él, como pronombre, tiene mucho significado. Y de hecho, solamente esa palabra podría ser un sujeto. Entonces, este, no es lo mismo. Por ejemplo, acá, si yo digo, el león me le se encuentra en el zoológico, ¿no? O que yo diga, el niño, mm, el niño quiere ver la televisión. Bueno, no sé. Bueno, no me acuerdo nada más. Vamos con esto. Quiere ver la televisión. Ahí está. En este caso, el niño. El niño. O sea, niño sería un sustantivo, ¿no? Y él está acompañando a este sustantivo niño. Entonces, ¿qué sería él? Es un artículo. Y en el otro lado del predicado tenemos televisión. Televisión, ¿qué es? Es una cosa, ¿no? Entonces, ¿es un sustantivo? Sí. Y hay algo también que la acompaña. La televisión. Entonces, la está acompañando televisión y él está acompañando al niño. Entonces, él y la son artículos. Y niño y televisión son sustantivos. Y el niño, todo ese punto, el niño es un sujeto, ¿no? Ahora, esto yo podría reemplazar. Ahora, si yo digo, él quiere ver televisión, entonces, noten la diferencia. ¿Sí notan la diferencia? En el primero dije el niño. En cambio, acá solo dice él. Acá solo dice él. O sea, aquí ya no aparece ningún sustantivo. En el sujeto ya no tenemos a ningún sustantivo, porque él no es un sustantivo, es un pronombre. Entonces, es la diferencia. Entonces, ¿qué sería? El primer, él, es un artículo, porque está acompañando a un sustantivo, que es niño, ¿no? En cambio, en la oración de abajo, él ya no acompaña a nada, está solito, está completamente solo, no acompaña a ningún sustantivo. Entonces, por lo tanto, de hecho, él solito forma el sujeto.
O sea, él tiene mucho significado. El pronombre tiene mucho significado. En cambio, el artículo no. El artículo es nada más un acompañante, ¿no? El artículo solamente es un acompañante, pero el pronombre, ese sí tiene más significado. Entonces, quiere decir entonces que el artículo, por eso al el artículo le ponemos, mejor dicho, al el pronombre le ponemos tilde, pero al el artículo no le ponemos tilde. Ya lo que vemos aquí, que el artículo tiene una tilde. Arriba de la E hay un acento gráfico. Entonces, los el que sean pronombres, le vamos a poner un acento gráfico, porque ellos por sí solos significan mucho. En cambio, el artículo no. Los el artículos prácticamente no tienen mucho significado, que digamos, sino simplemente son acompañantes de los sustantivos. Entonces, la diferencia. Entonces, no hay que confundir el artículo con el pronombre. Cuando está solito, es un pronombre. Y cuando solamente sirve para acompañar, entonces es un artículo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, el sin tilde es un artículo. Y sí, es un acompañante nada más, ¿no? En cambio, el con tilde es un pronombre y por sí solo puede ser un sujeto. O sea, no necesita estar acompañando a nada. No. Él solito puede hacer una acción. Entonces, pues dice, el niño quiere ver la televisión, él es un artículo, está acompañando al niño. En cambio, el otro, él quiere ver la televisión. Vemos que él ya no acompaña nada. Entonces, por lo tanto, es un pronombre. Muy bien. Entonces, y así como él, hay otros artículos como acá, ¿no? Eh, la también sería otro artículo cuando el, ¿cómo se llama? Sustantivo se considere femenino. Cuando el sustantivo se considere femenino, entonces el artículo que vamos a usar para acompañarlo va a ser la. Y en los plurales se usan los y las. Los para los sustantivos eh, masculinos y las para los sustantivos femeninos. Entonces, y así. Entonces, esos son los artículos determinados o definidos también se les llama. ¿Por qué se les llama así? Bueno, porque mayormente cuando decimos este tipo de artículos, nos referimos como que somos más un poco específicos. En cambio, cuando los otros que se les llama indeterminados o indefinidos, como que es menos específico, o sea, ajá, son menos específicos. Entonces, o sea, muy generales que no se puede saber a quién te refieres realmente. Por ejemplo, no es lo mismo decir el gato mm, brinca la barda que decir un gato brinca la barda. No es lo mismo. Entonces, vamos a ver, el gato brinca la barda.
a decir un gato brinca la barda. Si nos damos cuenta, el primero es como que más específico, ¿no? El gato, o sea, quizás un gato que acaba de pasar ahorita, ¿no? O quizás incluso hasta esté señalando, ¿no? Con el dedo. Ah, el gato, o sea, el gato, ¿no? Entonces, es un poco más directo, más, o sea, más específico. Por eso se llama, por eso se les conoce como determinados o definidos, porque son más específicos. El gato, ¿no? O sea, prácticamente estoy diciendo este gato o un gato o algún gato que está por aquí, ¿no? ¿No? Por aquí cerca. En cambio, un gato es, es muy general. Entonces, eh, o sea, un gato, o sea, ¿qué gato? Pues podría ser cualquier gato, ¿no? O sea, no necesariamente uno que esté por aquí. Podría ser un gato que esté eh, pues en otro rumbo, no sé, o en cualquier parte del mundo, ¿no? Se puede decir, ¿no? O sea, no necesariamente el gato, algún gato de por aquí, ¿no? Entonces, entonces la diferencia es el gato, él es un artículo definido o determinado, porque es específico. Me refiero a algún gato de por aquí cerca, ¿no? De ese vecindario. En cambio, un gato, pues puede ser cualquier gato. Puede ser cualquier gato de aquí o de no, de otra colonia, no sé, o otra ciudad o país, ¿no? O sea, no necesariamente algún gato de por aquí, ¿no? Entonces, por eso se les llama, por eso a ¿qué? Unos y unas se les considera artículos indeterminados. O también podemos decir indefinidos o incluso inespecíficos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque son muy generales, ¿no? En cambio, los determinados son más específicos. Bien, entonces a eso se les llama artículos. Entonces, si decimos el gato, igual, ¿no? Acuérdense, no hay que confundir el artículo con el pronombre. Entonces, sabemos que aquí perdón, es un artículo porque está acompañando a gato, que gato es un sustantivo, ¿no? Entonces, si solo dijera él, no diría ningún sustantivo, entonces ahí sí sería un pronombre, ¿no? Pero como está mencionando un pronombre que es gato, entonces por lo tanto es un artículo. Y es determinado porque es un poco específico, ¿no? Y el otro que dice un gato, pues es artículo igual, pero indeterminado. Ahora, la barda. La barda sería artículo igual, ¿no? Está acompañando a un sustantivo. Y no, perdón, determinado. Es determinado. Es un artículo determinado. Entonces, ahí está. Entonces son algunas de esas palabras. Este, entonces, hasta aquí sí, todo bien. Dudas, preguntas. Sí, claro. Muy bien. Ahora,
Otro, dijimos que un complemento del sujeto, mejor dicho, bueno, sí, vamos a decir del sujeto, o mejor dicho, del sustantivo que va en el sujeto. Es el adjetivo. O sea, una palabra que sirve como complemento en el sujeto, es el adjetivo. Entonces ya vimos uno, ¿no? El artículo. Mayormente, artículo se usa para complementar el sujeto. Entonces, para acompañar, ¿no? Aquel sustantivo que forma parte del sujeto. O incluso del predicado, ¿no? Podría ser incluso del predicado también. Ahora, el adjetivo. El adjetivo también es una palabra que se usa mucho para acompañar al sustantivo que es parte del sujeto, o incluso podría ser también el predicado. Pero mayormente es del sujeto. Entonces, ayer no sé si se dieron cuenta, pero vimos dos tipos de adjetivos. El calificativo y el posesivo. Y hay más también. Ahora, si hablamos, ahora, los adjetivos se parecen mucho a los pronombres. Y, bueno, ahora si hablamos, pero para no revolvernos, mejor vamos a decir de adjetivos. Entonces hay varios tipos de adjetivos, también hay varios tipos de pronombre. De hecho, ya vimos, ¿no? Hay varios tipos de artículos, hay varios tipos de sustantivos. Bueno, pero así como hay varios tipos de sustantivos y artículos, también hay varios tipos de hecho, mucho más que los sustantivos y artículos. En el caso de los adjetivos y pronombres, hay varios. No nada más dos, hay varios. Este, hay como cuatro, creo, como cuatro tipos, más o menos. Entonces, eh, y se parecen mucho los artículos, perdón, los pronombres y los hay adjetivos. Hay varios adjetivos y pronombres muy parecidos. Este, pero bueno, pero mientras vamos a mencionar adjetivos. Mencionamos ayer, por ejemplo, los calificativos. Adjetivos calificativos, este no se parece prácticamente nada a los pronombres, pero sé algunos tipos de adjetivos que sí se parecen bastante a los pronombres, pero por lo menos este no. El calificativo no. Ese prácticamente no se parece mucho a los. Más bien el adjetivo calificativo se parece al adverbio. Entonces, al pronombre no tanto. Pero sí, después vamos a ver otros adjetivos que esos sí son muy parecidos a los pronombres. Entonces, pero para no revolvemos, vamos por partes. Primero, entonces, hay varios tipos de adjetivos, ¿no? El más común y el más conocido es el calificativo. Ese es el adjetivo más común. O sea, el que más se usa o el que más se conoce. Eh, pues como su nombre lo dice, sirve para calificar, ¿no? Calificativo, o sea, para calificar, o sea, para describir. Sirve para calificar o describir a los sustantivos. Ese es el adjetivo calificativo. Cualquier cosa que queramos decir de un sustantivo. Que si es negro, que si es blanco, que si es liso, que si es rugoso, que si es viejo, que si es joven, que si es nuevo, antiguo, eh, amarillo, azul, no sé, alto, bajo, bueno, cualquier cosa que describa a un sustantivo. Ese es un adjetivo calificativo. ¿Sí? Entonces, si decimos, hace rato dijimos, el león melenudo. ¿Cuál creen que sea el adjetivo calificativo ahí? El león melenudo.
melenudo. Ay, ¿cuál creen que sea el adjetivo aquí? El adjetivo calificativo. Dice, el león melenudo. ¿Cuál es la palabra que está sirviendo para describir a un sustantivo? ¿Cuál creen que sea? De esas 3 palabras, el león melenudo, ¿cuál sería el adjetivo calificativo? Ándale, melenudo. Pues, obviamente, el león es el sustantivo, ¿no? Entonces, a ese león tendría que describir el adjetivo. Entonces, nos está diciendo que es melenudo. Entonces, por lo tanto, esa palabra, melenudo, está describiendo al sustantivo león. Entonces, por lo tanto, ese sería el adjetivo calificativo. Bien, entonces, esos son los adjetivos calificativos. Cualquier palabra. Hay un montón, o sea, hay un montón. Puede ser sobre color, si es amarillo, si es blanco, si es café, si es negro, si es gris, ¿no? Puede, sol- puede ser sobre la textura, ¿no? Que si es liso, que si es rugoso, bueno, puede ser sobre, ¿qué más? Sobre la edad, ¿no? Es- si es antiguo, si es nuevo, si es joven, viejo. Entonces, puede ser sobre la estatura, ¿no? Que si es alto, que si es bajo, puede ser, bueno, un montón. Entonces, hay varias formas, ¿no? De describir a los sustantivos. Entonces, cualquier palabra que describa a un sustantivo, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver a una palabra parecida. Como dijimos, los adjetivos la- comúnmente se parecen. Hay muchos adjetivos que se parecen a los de pronombre, ¿no? Pero en este caso, el calificativo no se parece a ningún pronombre, no se parece a ningún pronombre, sino se parece a un, ahorita vamos a ver a cuál se parece. Pero después de que veamos este que vamos a ver ahorita, y entonces ya vamos a ver otros adjetivos, y entonces ahora sí vamos a ver que eso sí se parece a los pronombres. Pero por mientras no. Por mientras este calificativo no, ese no se parece a ningún pronombre. Pero sí se parece a otra palabra, que se le conoce como adverbio. Entonces el adverbio ese sí se parece a los adjetivos. Tiene cierto parecido. Porque ambos sirven para describir cosas. Bueno, para describir, vamos a dejarlo en describir, no cosas, vamos a describir. Ambos sirven para describir. Sí, porque digo cosas, ya como que le estoy alterando. Sí, porque cosa, pues se entiende como un sustantivo, ¿no? Entonces, no, vamos a dejarlo en describir. Sirven para describir. Ambos sirven para describir. Los adjetivos sirven para describir sustantivos. Ahora vamos a ver el adverbio. El adverbio es una palabra que se usa para describir, vamos a decir calificar igual, como hace rato, calificar o describir. Pero en este caso ya no va a ser ahí sustantivos, sino verbos. Entonces la diferencia.
Entonces el sustantivo, perdón, el adjetivo calificativo va a servir para describir, los sustantivos. Y el adverbio sirve para describir verbos, ¿sí? Entonces, por eso digo que sí se parecen, ¿no? Se parecen, porque a fin de cuentas los 2 sirven para describir. Sin embargo, la diferencia es esa, ¿no? Uno describe verbos, perdón, sustantivos, y el otro describe verbos. Entonces, si decimos, por ejemplo, vamos a cambiar acá, ¿no? El león melenudo, o sea, en otras palabras, el adje perdón, el adverbio debería estar en la parte del predicado, ¿no? Bueno, el adjetivo podría estar tanto en el sujeto como en el predicado, ¿no? Porque en ambas partes encontramos, ¿cómo se llama? Sustantivos, ¿no? Aunque mayormente está en el sujeto, ¿no? En el caso del adjetivo. Pero también podría estar en el predicado, porque también ahí aparecen sustantivos, ¿no? Ahora, el adverbio ese solamente va a estar en el predicado, porque en el sujeto no se ponen verbos, solamente se ponen los verbos en el predicado. Entonces ahí sí no vamos a encontrar adverbios en el sujeto. Sí podemos encontrar este, adjetivos tanto en el sujeto como en el predicado, pero en el caso de los adverbios solamente lo vamos a encontrar en el predicado, porque en el sujeto no hay verbos. Entonces, en ese caso, el león melenudo, vamos a decir algo del león melenudo. eh, come, a ver, come rápido. A ver, come rápido, ¿qué podría ser? Come rápido. El león melenudo come muy rápido. Su, ¿qué? Su, come muy rápido. ¿Qué puede ser? O ya se ruge. Vamos a decir ruge. Ruge muy. Bueno, vamos a verlo así. Exacto. Digo, el león melenudo ruge muy fuerte. Entonces, melenudo, como dijimos, es un adjetivo, ¿no? Porque está describiendo al sustantivo. Pero muy y fuerte, de hecho hay dos, ¿no? Muy y fuerte, están describiendo a ruge, ¿sí? ¿Ya se dan cuenta? Melenudo está describiendo, melenudo describe a Leo, ¿no? Y león es un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, melenudo es un adjetivo porque está describiendo al sustantivo. Ahora, muy y fuerte describen a ruge. ¿Y ruge qué es? ¿Qué es ruge? ¿Qué es ruge? ¿Qué será ruge? ¿Será sustantivo? ¿Ruge es sustantivo? ¿O qué es?
A ver, ¿qué quieren que sea? Ruge. Dice, el león melenudo ruge muy fuerte. Ruge, solo ruge. ¿Qué es ruge? ¿Qué será ruge? ¿Es un sustantivo? ¿Es un sujeto? ¿Es un verbo? ¿Es un predicado? ¿Es un adjetivo, artículo? ¿Qué es? A ver, ¿qué será? ¿Qué será ahí, ruge? ¿Será sustantivo? ¿Será qué? ¿Sujeto, verbo, predicado? No, no. Ruge, la palabra ruge, que está en este verbo. Perdón, en este verbo. En esta oración. Dice, el león melenudo ruge. ¿Qué es ruge? Ruge, ¿qué es ruge? Ándale, es un verbo, ¿no? Es una acción, ¿no? Todo lo que son acciones son verbos. Entonces es un verbo, ¿sí? Acuérdense, todo lo que sean acciones son verbos. Eh, ruge, come, camina, bueno, cualquier cosa que sea acción, ¿no? Cuando está en su forma simple, termina con ar, et o i, ¿no? Se le conoce como infinitivo. Y cuando estén, pero estos verbos se pueden combinar con algún pronombre o sustantivo o sujeto, y entonces cambia su forma, ¿no? O sea, por así, de su forma simple, caminar, podría cambiar a camino, a camina, a caminamos, ¿no? Entonces, cualquiera de esos son verbos. Entonces, ya sea en su forma simple o infinitivo, ¿no? Cuando termina con a, er o ir, o en su forma conjugada. Entonces, cualquier cosa que sea una acción, ya sea en su forma simple o conjugada, es un verbo, ¿sí? Entonces, en este caso, ruge es una acción, es algo que hace Leo, ¿no? ¿Qué hace Leo? Rugir. Por tanto, es una acción, es un verbo. Entonces, como ruge, entonces es un verbo, y si nos damos cuenta aquí, esta palabra que dice muy fuerte, está describiendo a este verbo, o sea, nos está diciendo cómo se hace este rugido de león. Entonces, ¿qué sería eso muy fuerte? ¿Qué sería? ¿Será un adjetivo o será un adverbio? Porque como dijimos, ¿sabes qué? Vamos a volver a escribir esta cosa aquí. Esta. Bueno, dice, el león melenudo ruge muy fuerte. Dice, melenudo describe al león. Por lo tanto, si melón y león, ¿qué dijimos? León es un sustantivo. Y como melenudo está describiendo a un sustantivo, entonces por eso melenudo entonces es un adjetivo, ¿no? Calificativo. Que es un adjetivo calificativo. Calificativo. Pero
la otra, pero en el caso de muy fuerte, está describiendo a ruge, ¿sí? Mientras que melenudo describe al león, muy fuerte describe a ruge, ya no al león. Ya no muy fuerte ya no describe al león, sino más bien describe a ruge. O sea, nos está diciendo cómo es el rugido del león, no cómo es el león, ¿sí? Por lo tanto, y dijimos que ruge es un verbo, ¿no? Entonces, ruge en este caso es un verbo. Entonces, como ruge es un verbo y muy fuerte está describiendo a este verbo, o sea, nos está diciendo cómo se realiza esta acción, entonces, por lo tanto, muy y fuerte son adverbios, ¿ya? Muy y fuerte, entonces ya no son adjetivos, sino son adverbios, porque están describiendo al verbo, a la acción, ¿sí? En cambio, melenudo está describiendo al sustantivo. Melenudo nos está diciendo cómo es el león, o sea, cómo es el sustantivo. En cambio, muy fuerte nos están diciendo cómo es el rugir del león, o sea, cómo es la acción del león. Por eso es que, ¿ya? Entonces, otro ejemplo. ah, el- a ver, ¿qué puede ser? El perro furioso, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? Bueno, de furioso, no me otra cosa. Pero furioso, el perro furioso ladra intensamente en la noche. A ver, a ver aquí, pregunta, ¿cuál sería el sujeto, cuál sería el, perdón, cuál es el adjetivo calificativo? ¿Y cuál es el adverbio? ¿Cuál sería? Primero, el adjetivo calificativo, ¿cuál sería en esta oración? En toda esta oración, ¿qué adjetivo calificativo encuentra? Ándale, el adjetivo calificativo entonces sería un furioso, está bien. ¿Y el adverbio? ¿Cuál sería el adverbio?
Ándale, muy bien. Entonces, el adverbio en este caso es intensamente, ¿no? Porque nos está diciendo cómo se realiza la acción. O sea, cómo, eh, cómo se hace la acción que realiza el sujeto. Entonces, la acción es ladra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se produce esta acción? Intensamente. Entonces, furioso está describiendo al sustantivo, perro, pero intensamente describe al verbo ladra. ¿Sí? Entonces, por esa razón, furioso sería un adjetivo, pero intensamente sería este adverbio. ¿Ya? Entonces, ¿ya entonces quedó claro? Entonces, sí quedó claro la diferencia entonces entre el adverbio y entre el adjetivo y el adverbio. Sí, bueno. Ahora entonces vamos a ver otros tipos de adjetivos y estos sí se parecen a los pronombres. Por ejemplo, ayer les dije adjetivos calificativos, ¿no? Como este de aquí, ¿no? Que furioso, que no me acuerdo qué adjetivo le dije ayer, pero sí les mencioné algunos adjetivos calificativos. Y también les mencioné algunos posesivos. Por ejemplo, había un enunciado que decía mi, no sé qué, mi mamá, no sé qué decía. Entonces, hay varios tipos de adjetivos, ¿no? Entonces, no solo el calificativo es el adjetivo, hay varios. El más común es el calificativo, pero también hay otros. Por ejemplo, está el posesivo, adjetivo posesivo también. Entonces, otro tipo de adjetivo es el posesivo. Y este adjetivo posesivo se parece mucho al pronombre o a los pronombres, mejor dicho, posesivos. De hecho, son adjetivos, no adjetivos, adjetivos. Es en plural. Ya, adjetivos calificativos. Entonces, perdón, adjetivos posesivos. Son mi, tú, su, nuestro y suyo. No, 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 no más eso. Sí, no más eso. Mi, tú, su y nuestro. Sí, no más. Ahora, esto se podría, ahorita sí vamos a ver que estos, que vamos a ver ahorita, sí se parecen. Pero esto ya son pronombres, ¿no? De hecho, se parecen hasta el nombre. Esos son adjetivos posesivos y el otro son pronombres posesivos. Entonces, ¿cuáles serían los pronombres posesivos? El pronombre posesivo sería, por ejemplo, igual mi, pero con tilde. A ver, para mí, creo que sería, aquí creo que sería ti, para mí, para ti, creo que sería él acá. Este, para mí, para ti, para él, para, bueno, vamos a hacer, a ver, no, mío. No, no, perdón, no estoy mal, no, no será, mío, mío,
tuyo, suyo, nuestro. Ahí está. Entonces, esos serían los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Se parecen el nombre, ¿no? Pero sí, sí, sí son bastante, bueno, a la mayoría son diferentes. Entonces, si decimos entonces, los pronombres posesivos se usan para, bueno, de hecho, perdón, adjetivos posesivos son parecidos a los artículos, porque así como los artículos sirven para acompañar a un sustantivo, lo mismo es el mismo caso que los adjetivos posesivos. Siempre un adjetivo posesivo va a acompañar a un sustantivo, al igual que los artículos. Entonces, ¿quiere decir que artículos y adjetivos definidos son lo mismo? No, tampoco. Porque los adjetivos posesivos, como su nombre lo dice, posesivos, sirven para indicar posesión. En cambio, los artículos no. Los artículos no, es diferente. Entonces, adjetivos posesivos, pronombres posesivos, pero los adjetivos posesivos también en cierta forma se parecen a los artículos, ¿no? Parecen un poco a los artículos, ¿no? Se parecen un poco a los artículos igual. Pero la diferencia está de que los adjetivos posesivos, como su nombre lo dice, sirven para indicar posesión, ¿no? Entonces, al igual que los artículos, van a acompañar siempre a un sustantivo, pero siempre indicando posesión. Por ejemplo, mi casa, tú, este, no sé, papá, ¿no? Este, su, ¿su qué? Coche. Ujú. Su coche. Nuestro hijo. Ujú, ¿no? Entonces, sí, siempre va a estar acompañando a un sustantivo. Por ejemplo, casa es un sustantivo, ¿no? Entonces, usamos mi para acompañar a ese sustantivo, pero indicando una posesión, a diferencia de los artículos, ¿no? Los artículos mm, es, pues no hay algo que digas así, o sea, simplemente sirven para acompañar, pero no hay algo específico. En cambio, los artículos, perdón, los adjetivos posesivos, ahí sí, específicamente acompañan al sustantivo para indicar posesión. Entonces, todos los que mencioné aquí son sustantivos. Casa es un sustantivo, papá es un sustantivo, coche es un sustantivo, hijo es un sustantivo. Y antes de cada uno de estos sustantivos tenemos adjetivos posesivos, ¿no? Mi, tú, su y nuestro. Entonces, indicando posesión. O sea, mi casa, o sea, esta es mi casa, ¿no? O sea, tu papá, su coche, nuestro hijo, nuestro no sé qué, o sea, ¿no? Entonces, es la diferencia. Entonces, se parecen en el nombre a los, ¿cómo se dice? Pronombres, ¿no? Porque pronombres y adjetivos posesivos, o sea, los dos llevan esa, ¿no? Esa denominación posesiva. Y en cierta forma también se parecen a los artículos, porque sí, porque siempre acompañan a un sustantivo. Entonces se parecen a esos dos, ¿no? Se parecen en cierta forma a los pronombres posesivos y en otra forma se parecen a los artículos, pero no son lo mismo. Entonces ya vimos las diferencias. Entonces, este, sí. Ahora, pronombres posesivos, como dice aquí, pues es cuando decimos mío, tuyo, suyo, nuestro. O sea, por ejemplo, si digo
mi casa, ¿no? Ahora sí digo, esa casa es mía, ¿no? Esa casa es mía. Entonces, mía o mío, ¿no? Es un pronombre posesivo, ¿no? Eh, ese coche es suyo. Entonces, igual, ¿no? Eh, esto no sé, este tal cosa es nuestro. Tal cosa es tuyo. Entonces, esos son los pronombres posesivos. ¿Sí? Entonces, creo que ¿se entendió? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Se entendió o tiene alguna duda? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este, está. Entonces, todas esas palabras, como dijimos ayer al principio, todas las palabras, nos tienen nombres, como vimos, ¿no? Que si es un sustantivo, que si es un artículo, que si es un verbo, que si es un adjetivo, que si es un adverbio, que si es un, bueno, etcétera, ¿no? Ah, por cierto, sí es cierto, se estaba olvidando ahorita. Había dicho que iba a repasar lo de bueno, ayer lo vimos así, pero muy rápido, ¿no? Preposiciones y conjunciones, también eso se parece. Preposiciones y conjunciones también se parecen. Se parecen porque ambos son pequeñas palabras que sirven para acompañar a otras más grandes, ¿no? O con mayor significado. De hecho, a veces las preposiciones y conjunciones, sobre todo las preposiciones, bueno, ambas, se pueden, bueno, más que nada las conjunciones, perdón. Las conjunciones a veces se pueden omitir en la oración y no pasa nada. Ahora, bueno, las preposiciones no se deben, pero a veces se suelen, porque son, eh, entonces, vamos a decir, entonces se parecen esas dos en que son pequeñas palabras. Como les dije ayer, la mayoría son monosílabos o bisílabos. Hay uno que otro que tiene más de dos sílabas, pero la mayoría son nada más de entre una o dos sílabas. Pequeñas palabras se parecen que son pequeñas palabras con poco significado. O sea, se le considera así como que, o sea, no se le da mucho significado que digamos, ¿no? De hecho, a veces, de hecho, muchas veces, se suelen omitir. O sea, ya sea intencionalmente, bueno, obviamente por accidente, ¿no? Accidentalmente, no tanto por intencionalmente. Eh, a veces accidentalmente se suelen omitir. O sea, o como decimos coloquialmente, ¿cómo decimos? Brincar o, ¿cómo se dice? Hay otra forma de decirlo. Brincar o comer, ¿no? O sea, muchas personas cuando escriben textos suelen comerse, ¿no? O brincarse estas palabras, preposiciones, sobre todo las preposiciones. Entonces, de hecho, las preposiciones como que es más accidental y las conjunciones es como más intencional.
la omisión, ¿no? Entonces, y de hecho las conjunciones, si los omitimos, este, mm, este, no, prácticamente no se altera el significado de la oración. Bueno, en algunos casos podría no alterarse el significado de la oración. En cambio, las preposiciones mayormente sí. Entonces, esa también podría ser una. Entonces, bueno, la similitud es esa, ¿no? Pero si hablamos de diferencia, podría ser esa. Hay varias, pero una diferencia podría ser de que ¿cómo se llama? Conjunciones. Si se omiten, pues prácticamente no se altera en la mayoría de los casos, o varios casos. Podría ser que no se altere el significado del texto. En las conjunciones. Si omitimos conjunciones, podría no omitirse, perdón, podría no alterarse el significado del escrito, ¿no? O sea, si, si omitimos, bueno, escríbanlo ahí, es otro trabajo escribirlo, pero escriban ahí sus apuntes. Si omitimos en conjunciones, podría no alterarse el significado del escrito. En cambio, si omitimos preposiciones, ahí sí hay mucha probabilidad de que sí se altere el significado del texto o del escrito. Y como les dije, mayormente cuando se omiten, o sea, se suelen omitir estos dos, ¿no? Porque como son pequeñas palabras, a veces no te das cuenta que no escribiste, sobre todo las personas que todavía están aprendiendo, perdón, a leer y escribir, suelen mucho omitir estas dos. Entonces, eh, como les digo, mayormente es de forma accidental, pero a veces sí, en el caso de las confusiones, podría ser también intencional. Este, entonces, bueno, entonces, conjunciones, por ejemplo. Las conjunciones más conocidas son, por ejemplo, e, o, u, pero, que, etcétera, ¿no? Esas son como que las más comunes. Ahora, preposiciones. Tenemos, por ejemplo, a, ante, con, contra, a, ante, bajo, con, contra, debajo, en, entre, ¿qué más? Entre. Parece que también enfrente. ¿Qué más? Fuera, por, para, por. Pero hay un montón. Pero vamos a poner mientras nada más. Vamos a poner esto nada más. Pero hay varios. Entonces, esas son, como nos damos cuenta, la mayoría de estas conjunciones y preposiciones son palabras monosílabas o bisílabas. ¿Se dan cuenta? La mayoría. Entonces, entre una o dos sílabas. Una que otra tiene más de dos sílabas, pero la mayoría solamente tiene dos o una sílaba. Bueno, entonces por esta razón es que suelen omitirse. Porque a veces pues, escribes rápido y no te das cuenta. O sea, de hecho, hasta a mí me pasa a veces. Ay, no le puse el qué, no le puse el com, no le puse, ¿no? La A, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces sucede de forma accidental. No te das cuenta, o sea, estás escribiendo tan rápido que no te das cuenta. No te das cuenta que no escribiste esas preposiciones o conjunciones. Ahora, como les decía, en el caso de las conjunciones, podrían omitirse accidentalmente. Perdón, intencionalmente.
podrían omitirse intencionalmente las conjunciones y no alterarse el significado del texto. Ahora, si omitimos una conjunción, la podemos reemplazar por una coma, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de y, sobre todo cuando se trata de y. Entonces, por ejemplo, si decimos, el viernes, o como les dije aquel enunciado, ¿se acuerdan? Que decía de algo de, quiere, ¿qué? Quiere casarse y espera. Quiere casarse y espera. ¿Se acuerdan que les puse ayer y antier? Entonces vamos a poner ese de hecho. Quiere casarse y espera. Entonces, nosotros podemos omitir esa y, esa conjunción y decir simplemente quiere casarse y espera, ¿no? Ahora, en ese caso, si omitimos esa conjunción intencionalmente, le tendríamos que poner una coma. Entonces quedaría así, quiere casarse, espera, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo al sujeto. El sujeto realiza estas dos acciones, de casarse y de esperar. Bueno, aquí no nos menciona el sujeto, ¿no? Es un sujeto tácito, pero si nos dijera el sujeto, ese sujeto estaría realizando la acción de casarse y también de esperar. Entonces, ahora, en la segunda oración, yo omito y, la conjunción y en su lugar pongo una coma. Entonces vemos que no se altera el significado, ¿no? O sea, se entiende. Ya sea que yo diga quiere casarse y espera, se entiende. Y si yo digo quiere casarse, espera, también se entiende. O sea, entonces lo que les dije, si omitimos conjunciones, prácticamente no se altera el significado del texto. Eso sí, tenemos que ponerle una coma, ¿no? No podemos dejarlo nada más así. Si omitimos la conjunción, tendríamos que poner una coma. Ahora, ¿qué pasa si omito una preposición? Por ejemplo, vamos a poner la siguiente. Igual ayer les puse una oración que tiene conjunción, pero les digo, a ver, la señora, a ver, va a caminar en la, va a ser, bueno, dice, la señora va a hacer caminata en la mañana. Entonces, aquí tenemos dos, sí, ¿no? Dos preposiciones, a y em, ¿sí? ¿Qué pasa si yo omito esas preposiciones? Vamos a ver. Vamos a volver a escribir este enunciado, pero sin las preposiciones. Y vamos a ver si se entiende o no. Vamos a quitar acá esta preposición y vamos a quitar esta otra. Y vamos a ver si se entiende la oración o no. Ahí está. Entonces dice, la señora va a hacer caminata la mañana. ¿Se entiende? Cuando omitimos la conjunción, no se alteró el significado de la oración, o sea, se seguía entendiendo la oración. O sea, a pesar de que omitimos la conjunción, la oración se seguía entendiendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo omito estas preposiciones? ¿Se entiende ahora la oración? Pregunta, ¿se entiende esta oración en que omití las preposiciones? ¿Se entiende la oración en que al omitir las preposiciones? Sí, sí se entiende. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? La señora va a hacer caminata la mañana. ¿Sí se entiende?
que omití las preposiciones a, en. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Se entiende ahora la oración? ¿Cómo ven? A ver, lean la oración y ustedes digan si se entiende o no. La señora va a hacer caminata la mañana. ¿Cómo ven? ¿Es correcto? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, esta de acá, la segunda. Esta que en donde se omitieron las preposiciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, al omitir esas preposiciones a y en, ¿se entiende la oración? No, ¿verdad? No se entiende. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, es lo que les dije entonces. De hecho, por acá se los dije, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les dije hace rato que en las conjunciones, si las omitimos, la oración podría seguir entendiéndose. En cambio, las preposiciones, si las omitimos, la oración prácticamente ya no se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿ya se dieron cuenta cuál es la diferencia entonces entre las preposiciones y conjunciones? Entonces, si omitimos, prácticamente entonces las preposiciones son indispensables. O sea, no se deben omitir, porque si se omiten, la oración pues ya no se entiende. En cambio, las conjunciones, si las omitimos, pues prácticamente la oración se sigue entendiendo. Quizás esté incompleta hasta cierto punto, pero se sigue entendiendo. ¿Sí? Entonces, la diferencia, ¿no? Como esta, ¿no? Por ejemplo, esta que dije hace rato. Quiere casarse y espera. Hay una conjunción y, pero abajo le quite esa conjunción y le puso una coma. Quiere casarse, espera. Y la oración se sigue entendiendo, ¿no? Pero aquí le quito las preposiciones a y en, y el ahora la oración ya no se entiende. ¿Sí? Entonces, la diferencia entonces entre preposiciones y conjunciones. Y como también les dije ayer, las preposiciones sirven para establecer la relación que hay entre las palabras, mientras que las conjunciones sirven para eh, representar una continuidad. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. Muy bien. Entonces, ¿todo bien? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, bien. Entonces, entonces estaba diciendo que hay varios tipos de palabras. Entonces, cuando ustedes se hacen cuenta, hay varios tipos de palabras, ¿no? Conjunciones, preposiciones, artículos, ¿cómo se llama? Sustantivos, artículos, ¿te lo dije? Bueno, creo que sí. Bueno, si ya lo dije, lo vuelvo a decir. Artículos, este, adjetivos, adverbios, etcétera, ¿no? Hay un montón de palabras. Entonces, cada palabra tiene un nombre, ¿no? Cada palabra tiene un nombre. Ahora, esas palabras las podemos combinar y crear algo que tenga sentido, ¿no? O significado. Y cuando hacemos eso, ¿qué se dice que formamos o creamos? ¿Una qué? Una oración o un enunciado, ¿no? Que a su vez, como dijimos ayer al principio, está dividida en dos partes. La parte del sujeto que realiza la acción y la parte del predicado que es la acción, ¿no? Entonces, la oración simplemente la oración puede tener un montón de palabras, ¿no? Un montón. 5, 10,
15, 20, o sea, es algo indeterminado, o sea, un montón, o sea, no hay algo que digamos fijo, o sea, la oración solamente puede tener 3 palabras, o 5 o 10, no, puede tener pocas o puede tener un montón, ¿no? O sea, no hay algo así que digamos fijo, ¿no? O sea, así como puede tener pocas, solamente puede tener 5, pues, pero también podría tener un montón, puede tener 10, 15, 20, o sea, entonces no hay así que digamos un número específico de palabras que pueda tener una oración, ¿no? Sin embargo, solamente puede tener 2 partes. Puede tener un montón de palabras, pero solamente puede tener 2 partes, el sujeto y el predicado, ¿sí? Entonces, ¿ya? Entonces, y como dijimos, hay 2 tipos de oraciones, ¿no? Las simples y las compuestas, ¿no? Entonces, entonces, tenemos que ordenar estas palabras para que tengan sentido, significado, y la oración, pues, tenga sentido, ¿no? O sea, realmente sea una oración. Y para eso, pues, tiene que ver mucho la sintaxis. Entonces, tiene que ver mucho la sintaxis, que las palabras estén en el orden correcto, que coincidan en el número, en el género y, pues, también en el significado, ¿no? Como dijimos, también creo que sí ayer o antier, no me acuerdo cuándo lo dije. Este, si si pongo, este, una palabra en cierta parte, eh, que no le corresponde, entonces la oración, pues, podría carecer de sentido o significado. Entonces, pues, ya ahí sería un error de sintaxis, ya sea por el género, o el número, o el significado. Por ejemplo, si yo digo: "Mi casa bonito", no, debe ser: "Mi casa bonita", ¿no? Ahí no está coincidiendo el género. O si yo digo: "Mi casa bonitos", en este caso lo que no coincide es el número, ¿no? Porque debe ser, o "Mi casa bonitas", tampoco, ¿no? Lo que no coincide es el número, porque, está diciendo bonitas, o sea, plural, ¿no? Pero el sustantivo está en singular, entonces no está coincidiendo el sustantivo con ¿cómo se llama? El número del, adjetivo, ¿no? Entonces, o podría ser también significado, ¿no? Que como está diciendo, coser con S en C. Si decimos carne, ¿no? Y decimos, en coser con S, entonces, pues, en ese caso no está coincidiendo el significado. Entonces, tenemos que ver entonces que las palabras queden bien ordenadas, ¿no? De acuerdo a su significado, número y género. Entonces por eso es importante conocer, eh, los nombres de las palabras. Que si es un sustantivo, que si es un, verbo, que si es un, artículo, bueno, todo eso, ¿no? Eso nos va a ayudar mejor a ordenar las palabras, ¿sí? Por ejemplo, si pongo ay, si pongo el niño, pues en ese caso hay un error de sintaxis, porque dijimos que él con tilde es un, ¿cómo se llama? Pronombre. Y los pronombres él siempre deben ir solos, no deben estar acompañados de nada, ¿sí? Entonces, en este caso, él está mal. Debería ser él sin tilde, ¿no? Entonces, ya vieron cómo el conocer las palabras
nos ayuda a tener una mejor sintaxis, ¿sí? Entonces aquí está mal, ¿no? O sea, acá arriba está mal porque no debe ser el con tilde, porque el con tilde ya sería un pronombre, ¿no? Entonces, debería ser sin tilde, porque el sin tilde es el artículo, ¿sí? Entonces, ¿ya? Entonces, por eso les digo, cuando conocemos los nombres de las palabras, todo lo que vimos, ¿no? Que si son pronombres, adjetivos, artículos, sustantivos, verbos, etcétera, nos puede ayudar a saber ordenar mejor las palabras, ¿ya? Entonces, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, mientras, y, seguimos mañana. Perdón, no mañana, el martes. Vamos a seguir el martes. Dale, dale, vamos a ver. Bueno, entonces, ya nos vemos el martes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a terminar hasta aquí todo, ¿sí? Nos vemos el martes.